sujetas al patín del riel. Muy bien. Bueno, ahora estaríamos en condiciones de explicarle lo que es el cómputo de material de vía, que vendría a ser el práctico que ustedes tienen que hacer. Nosotros, en el práctico, lo que le vamos a dar va a ser ustedes van a tener que armar una planillita similar a esta, en las cuales con su nombre y su número de registro van a calcular los cómputos de los materiales según la descripción que a ustedes les toque. ¿A qué me refiero con esto? En este caso yo he usado, por ejemplo, el número de registro que tenía cuando estudiaba en la facultad, que era 20160. Ese número de registro de cada uno de ustedes va a ser igual al largo de vía que ustedes tienen que hacer. En mi caso yo tendría que hacer 20.160 metros de vía. Otro de los datos que nosotros les vamos a proporcionar es la trocha, es el ancho de la trocha, si es trocha ancha, media o angosta. Entonces le vamos a dar cuál es el ancho de trocha para cada uno de ustedes. Le vamos a dar cuál es el largo de los durmientes que van a utilizar. El largo de los durmientes está en función de la trocha de cada uno de ustedes. Por ejemplo, si ustedes miran la primera que dice una trocha de 1,676, el largo podemos equilibrarlo o igualarlo a 1,70 m, por así decirlo. Y habíamos dicho que el durmiente tenía que tener un largo que fuera 0,50 metros a cada lado. Por lo tanto, si tengo 1,70 m, le sumo 1 metro, 0,50 más 0,50, me da un largo de durmiente de 2,70 m. En el caso del abajo, lo aproximamos a 1,50 m, entonces el largo del durmiente va a ser de 2,50 m. Otra de las características que les había mencionado era el número de hilos que va a tener su trazado. Para eso habíamos utilizado la imagen de la clase anterior, en donde se veían la cantidad de hilos. La cantidad de hilos mínima son 2. Podemos llegar a tener 3, 4 hilos, dependiendo de cada uno de los ejemplos. ¿Y cuál es el tipo de sujeción que vamos a utilizar? Por ejemplo, en el primer caso que les he mostrado, el tipo de sujeción está dada por un clavo elástico. En el segundo caso está dado por una placa más 2 tirafondos con clip rígido. Sería uno de los ejemplos que estaría armado, digamos, la unión como algunos de los ejemplos que les dimos anteriormente. Entonces, ustedes van a tener que analizar cada uno de los tipos de sujeción para cada uno de los casos y en función de eso calcular cada uno de los elementos. En el primer caso es muy sencillo porque tenemos que calcular solamente el número de los clavos elásticos que vamos a utilizar. En el segundo caso, además de los tirafondos, vamos a tener que calcular las placas, la cantidad de placas y la cantidad de clips que necesitamos para hacer las uniones. Bueno, el próximo elemento que vamos a encontrar como datos son los elementos de sujeción, la cantidad de elementos de sujeción para el tipo de sujeción que ustedes van a estar realizando, si lleva o no elementos de apoyo, que serían las placas. En el caso de la primera no lleva, en el caso de la segunda sí lleva una placa por cada una de las uniones. Por lo tanto, vamos a tener que, como elemento de apoyo 1, y el otro dato que le vamos a dar es cuál es el largo del riel normal. Este punto vamos a hacer hincapié que habíamos dicho que el largo de los rieles variaba en función de cómo lo fuera a transportar, por ejemplo. Entonces teníamos distintos largos de rieles que oscilaban entre distintos valores. Bueno, cada uno de los fabricantes tenía un largo de riel determinado. Eso se denomina el riel normal. O sea, el riel que tiene igual longitud a la longitud normal de fabricación. Por lo tanto, eso es dato. Y nosotros cuando vamos a calcular, bueno, ya vamos a ver cómo calculamos los números de tramos. El próximo paso es las eclisas. ¿Qué tipo de eclisa van a tener? Entonces tenemos, por ejemplo, una sección I, un tipo de eclisa I para el primer ejemplo, un tipo de eclisa L para el segundo ejemplo.
y la cantidad de agujeros de las esclisas que habíamos dicho que era variable. Que podían ser de 6 o de 4 agujeros. Después teníamos el hombro, que era la distancia que nosotros teníamos desde el riel hacia donde terminaba la área superior de balasto, la superficie superior de balasto. Y otro dato que ustedes necesitan para poder computar, cuál es la separación que vamos a tener entre los durmientes, la separación normal de durmientes. Bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero que nada es calcular la cantidad de tramos que va a tener nuestro trazado. ¿A qué le llamamos tramos? A la cantidad de tramos de vía de nuestra longitud de riel normal. Por lo tanto, el número de tramos va a ser calculado como el número de la longitud que ustedes van a tener en función de su número de registro, dividido en el largo del riel normal. Bien, si este número le da un número, por ejemplo, como el de la figura, no es un número exacto, un número exacto de tramos, sino que le da un número como el que está calculado ahí, que dice 1750, ¿se ve bien? Si no lo voy a ampliar un poquito, 1753,04, ustedes van a realizar o computar 1753, número, podrían computar 1753 tramos o 1754. Si ustedes que computan 1753 tramos, cuando vayan a unir su vía, que va a ir de un lugar a otro, le va a faltar 0,4 longitud de tramos para poder unirla a lo que vayan a hacer. Si, por ejemplo, están haciendo, no sé, un tramo de San Juan Mendoza y llevan o computan menos cantidad de tramos de la que necesiten, por más que sea poquito, no van a lograr unir esos dos trazados. Por lo tanto, el número de tramos de vía lo vamos a redondear a la unidad inmediata superior, cosa de que ustedes cuando vayan a llevar, lleven, y más vale que les sobren algunos elementos, alguna longitud, a que les falte y que no puedan unir la vía, ¿me entienden? Entonces, lo que se ha hecho en el número de tramos de red, que es la próxima columna, hemos redondeado al inmediato superior. En el segundo ejemplo, da un número exacto, así que no hacía falta realizar el redondeo. Bien, ahora, la cantidad lo primero que tenemos que calcular es la cantidad de rieles de longitud normal que nosotros vamos a utilizar. La cantidad de rieles de longitud normal va a ser igual al número de tramos multiplicado por la cantidad de hilos de riel que yo tengo en mi trazado. Entonces, en el primer caso va a ser multiplicado por 2, porque tengo solo 2 hilos, y en el segundo caso va a ser multiplicado por 3, porque tengo 3 hilos en mi trazado. Todos estos elementos tienen o todos estos tramos de red, de vía normal, de longitud normal, tienen que ir unidos por eclisas, que son los elementos que vamos a utilizar nosotros para hacer continuidad. Entonces, el número de pares de eclisas que yo voy a utilizar, ¿por qué pares? Siempre se habla de número de pares de eclisas porque necesito 2 eclisas por cada unión, la eclisa interna y la eclisa externa, por así decirlo. Entonces, siempre hablamos de pares de eclisas, no hablamos de unidades de eclisas. Entonces, el número de pares de eclisa va a estar igual o va a estar dado por el número de rieles que yo tengo, que ya lo calculé, ¿está bien? Y a eso le voy a sumar la cantidad de hilos. ¿Por qué le sumo la cantidad de hilos? Porque siempre yo voy a tener que empalmar en uno de los extremos con la vía existente. Entonces va a ser igual al número de rieles más el número de hilos o la cantidad de empalmes que yo necesito para unir con la vía existente. Como lo calculo entonces, las cargas de eclisa va a ser igual al número de pares de rieles más de hilos que yo tengo. Por otro lado, voy a tener que calcular la cantidad de bulones, tuercas y arandelas, o el número de bulones, tuercas y arandelas que voy a necesitar para ejecutar mi unión. Y eso es muy simple, porque lo que tengo que hacer es multiplicar el número de pares de eclisa por la cantidad de agujeros. Entonces, con eso voy a calcular el número de juego de bulones, tuercas y arandelas que necesito para hacer la unión. Bien, ya tenemos los rieles y tenemos las eclisas.
El próximo paso es calcular la cantidad de durmientes necesarios. Simplemente lo que tengo que hacer es utilizar la longitud de tramo que yo voy a realizar, que va a ser el número de registros de ustedes, dividido en la separación que le estoy dando a los durmientes, que es dato, y por lo tanto obtengo ahí el número de durmientes necesarios para ejecutar ese tramo de vía. Bien, me queda obtener el número de sujeciones. El número de sujeciones va a depender, como dijimos, del tipo de sujeción que yo estoy realizando, y el número de sujeciones va a ser igual a el número de durmientes que voy a utilizar, multiplicado por el número de hilos y multiplicado por la cantidad de elementos de sujeción que necesito. En este caso, como necesitaba, lo que estoy utilizando son 2 clavos elásticos, va a ser multiplicar. Y para el primer ejemplo, que tiene 2 hilos, va a ser multiplicar el número de durmientes por 2 por 2. Para el caso siguiente, más abajo, en ese caso también tengo que van a ser 2 elementos de sujeción los que voy a utilizar, que son 2 tirafondos, y la única diferencia que radica es que tengo que calcular por 3, que es el número de hilos. Ahora bien, según el tipo de unión que a ustedes les toque, puede ser que les toque calcular lo que son los clips y las placas. En el caso de el primero, como eran simplemente un clavo elástico, no lleva ni clips ni placas, pero en el segundo caso, que sí va conformado por una placa y con 2 clips rígidos, tengo que calcular esos elementos. Como el número de clips es igual, lo vamos a calcular al número de sujeciones multiplicado por la cantidad de elementos de apoyo, que es uno solo. Obtengo el número de clips, y el número de placas va a ser igual a, al número de sujeciones que tengo dividido en la cantidad de elementos de sujeción. Por lo tanto, ahí obtengo el número de las placas que voy a utilizar. Y el Te iba, perdón, sí, Eduardo, dígame. ahí hay que hacer hincapié en poner por favor la cantidad de durmientes, que De aparezca la acuerdo. cantidad de durmientes. Si la cantidad de durmientes da fraccionario, no vamos a poner 0, un durmiente por la mitad o un tercio de durmiente. Entonces, de nuevo ahí en la cantidad de durmientes se redondea Unidad al superior. entero siguiente, al entero siguiente. Bien. Ese sí, me había olvidado de redondear, Sí, de explicar esa sí, redondeo. todo se coloca así en exceso para que no falte. De todos modos, todas las cantidades de material chico, sobre todo, se le aplica un 5, un 10% después de cuando se va a cargar y se va a llevar al lugar, se incrementa para, por si se pierde algo y alguna avería, no tener que viajar 200 kilómetros para buscar un par de arandelas. Entonces siempre se incrementa, pero los números exactos que hacen falta son con esas cuentas. Bien. Antes que pasar al cálculo del volumen de balasto, fíjense que no le hemos dado en ningún caso de dato el tipo de riel que van a calcular, que van a computar ustedes todos los elementos. En cada uno de los prácticos que hagan, no se olviden de incorporar el tipo de riel. El tipo de riel pueden agarrar y ustedes seleccionan cualquiera de los tipos de riel que se habían dado en las tablitas de la primera clase, que eran de los tipos de riel que utilizaba Buenos Aires al Pacífico, o se me fue el Central Norte Grano oeste Argentino, argentino. Grano Oeste Argentino, Y o las British. adicionalmente hay uno que está sacado del manual Hughes, que son tipos de rieles que en uso en Europa, pero el asunto es, hay que hacer hincapié en eso, que tienen que colocar el riel y el tipo de riel, el nombre que tiene, y que por ejemplo, las eclisas, todos los elementos que vayan a usar sean para ese riel.
Exacto, o sea, esa nota tienen que incorporarlas ustedes al práctico y aclarar que están todos los elementos computados, son para determinado tipo de riel que ustedes pueden seleccionar. Bien, lo último que nos está faltando en este práctico y que llega hasta aquí, digamos, es el cálculo del balasto necesario. Si ustedes imaginan la sección de balasto, está dada por es como un elemento trapecio. Entonces el volumen de balasto lo vamos a calcular como el área de esa sección trapezial multiplicado por la longitud del tramo que ustedes tienen. Ustedes saben que el área de una sección trapezial es base mayor más base menor por altura sobre 2. La base menor, que va a ser la base superior, va a estar dada por la suma de el ancho de la trocha más 2 veces el hombro. La base mayor, perdón, la base menor. Entonces dijimos que es el ancho de la trocha más 2 veces el hombro. La base mayor, en este caso, va a estar dada por el ancho de la base menor y vamos a suponer que tenemos un talud 1 en 2. Ahora bien, para sacar el ancho de la base menor tenemos que ver cuál es la altura de balasto que nosotros tenemos. Habíamos dicho que teníamos un ancho de durmiente que al principio de la clase que rondaba los 14 centímetros y vamos a suponer una altura de balasto que se mide desde la cara inferior, digamos, desde del durmiente de 30 centímetros. Por lo tanto, vamos a tener una altura total de 44 centímetros. Si hemos dicho que tenemos un talud 1 en 2, el H son 44, por lo tanto lo que me voy a ir en longitud es el doble de eso, va a ser 0,88 de longitud adicional que tengo. Eso lo tengo que sumar al costado derecho y al costado izquierdo. Por lo tanto, la base mayor va a ser igual a la base menor más 0,88 por 2. Con esos dos datos de base mayor más base menor, puedo calcular cada una de las áreas de balasto y en función de eso calculo el volumen total de balasto en metros cúbicos. Y con eso concluye el práctico 1B de ferrocarriles. Hay un alumno que estaba preguntando por el cómputo de los clips. ¿No tenés una imagen de una de las uniones con clips de la presentación anterior? Sí, a ver. En la mía, bueno, De después la se suya puede. sí, sí lo tengo acá. A ver, fíjate que hay unos esquemas. Con clips. ¿En esta o en la otra presentación? Tengo No los sé, dos. fíjate. Creo que La en la del segunda. video, la que pasaste el video. Sí, no, pero que quería mostrar una que estuviera el esquema. Ahí, por ahí, por ahí. Ya, entonces en la segunda, en la dos, sí. Lo que la tengo. No, no la tengo. Pero ya la tengo por acá. Ahí, Ese no tiene un problema. Este. ese es parcial. Bueno, bueno, ese puede servir. Esta de acá. En esa imagen se ve, por ejemplo, este tipo de sujeción es con placa de asiento, que no se ve bien, porque Es te está mostrando otra cosa, la parte rayadita abajo, tiene dos bulones, un bulón a cada lado y un clip a cada lado. ¿Está bien? Entonces, por intersección de cada hilo de riel sobre cada durmiente, tenemos dos clips, dos bulones, dos arandelas y dos tuercas. ¿Está bien? Para la persona que preguntó. Entonces, esa imagen es donde mejor se muestran esa característica. Fíjate, Eduardo, que ahí con la indicación a la izquierda,
bueno, hay un selector, no sé qué dice, un deflector de caucho donde apoya el clip. O sea, el clip elástico está apoyado sobre una, viste que tiene una indicación, no alcanzo a leer. Bueno, eso es lo mismo que tenía el otro sistema de sujeción para que no quede nada suelto y se reduzca en todo lo posible las vibraciones. Entonces, cada sistema de sujeción tiene una cantidad de partes componentes. Por intersección es una placa, dos bulones o dos tirafondos. En este caso que estamos viendo, dos bulones. En el caso que se puso en el práctico son tirafondos y clips. Entonces, por cada intersección se cuenta de esa forma. Bien, ¿alguna otra consulta? El número de durmientes es sencillo, es la longitud del tramo dividido en la separación de durmientes, que es de ahí sacan el número de durmientes redondeado a la unidad superior. Eduardo, por eso es lo que les digo, imagínense, cuando uno les da el ejemplo, imagínense cómo está armada la vía. Entonces, si nosotros le mencionamos que tiene una placa, va una sola placa en cada punto donde la vía hace contacto con el durmiente. Si le decimos que van van dos clips, digamos, que sujetan a cada uno, y con ese caso, dos tirafondos. Entonces, traten de imaginar la unión, ¿está bien? Cómo está conformada, y en base a eso les va a ser más fácil calcular la cantidad o los volúmenes que van a necesitar de los elementos. ¿Está bien? Imagínenla y van a ver que solo les salen los cálculos de qué es lo que están viendo, pero imaginen cómo está armada o háganse un esquemita de un tramo, por ejemplo, y hagan el dibujito para tener una visualización de lo que es el durmiente, el riel y cómo está sujeto. Eso les va a ayudar mucho, más allá de que yo les diga multiplicar esto, por esto, ¿me entendés? Sí, hay que esquematizar la unión con lo que se les ha mostrado. Tienen idea más o menos de cómo es la sucesión de cada parte de las uniones con las sujeciones. Entonces, arriesguen, hagan un esquemita de cómo se imaginan ustedes y cuando lo corrijamos seguramente se les va a poder indicar lo correcto. Ahí le hacen una pregunta. Sí, sí. No existe. Hasta el año pasado había muy buena predisposición en reactivar los ferrocarriles, pero no se ha seguido adelante y está bastante paralizado el progreso de esas ideas. Sería un buen tema para la cátedra, que busquen y suban y agreguen noticias relacionadas con el ferrocarril, así las comentamos de paso. Actualmente estamos en un contexto de recesión económica bastante fuerte y lamentablemente todas las políticas de infraestructura y de obra pública, más allá de que pueda haber menor predisposición para ejecutar o no un plan de ferrocarriles, todo lo que es obra pública se ha visto muy relegado por el contexto económico que estamos viviendo. Así es. Repetir lo que dijo respecto a la adopción de tipo de riel. Respecto al tipo de riel, cada uno de los elementos que nosotros computamos van relacionados, por ejemplo, las eclipsas, como le dijimos, que tienen ciertas características, tienen que ir relacionadas sí o sí con el tipo de riel. Entonces ustedes tienen que seleccionar dentro de los tipos de riel que ya se les dio la clase pasada, por ejemplo,
hacer una nota aclaratoria diciendo, bueno, todos los elementos calculados son para un tipo de riel de British Standard de tantas libras, por ejemplo. O puede decir, por ejemplo, para el tipo de riel Rafael Sisi, que es un tipo de riel que vos te inventaste. Pero sí o sí aclarar algún tipo de riel, ¿no? Sí, más vale que cuando vaya a armar la vía esté en la eclisa y esté en los tipos de riel. ¿Está bien? Bueno, nos preguntan por qué se dejaron de mantener y por qué se olvidaron los ferrocarriles. Fue una política que se empezó a aplicar en la década del 90, cuando fue Sí, 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 sí. Sí. Yo era muy joven, por eso no me acuerdo. Mejor no Fue acordarse. una política que se empezó a aplicar en la cual decían que teóricamente el camión era más económico que transportar la carga por el ferrocarril. Estamos en un contexto del 1 a 1, que el En la época de camión Menem, creo que fue. le agarraba. Claro. La Fue época acá, Menem fue sí. el golpe final. Aparte se hacían unos cálculos en los cuales no se le incorporaba al costo del camión lo que era el costo del mantenimiento de la infraestructura, cosa que el ferrocarril, como es el único usuario de la infraestructura que utiliza, sí tiene implícito ese costo. No era rentable, decía, el No era rentable mantenimiento. según esos análisis que hacían y bueno, nos metieron el camión a un país como el nuestro que no tiene sentido. Sí, Lo que pero pasa es que también creo que era todo un abuso de cosas, ferrocarril. Prácticamente la mayoría viajaba gratis por una u otra causa, tenían subvencionados los pasajes, entonces nadie pagaba. Y bueno, no y había bueno, forma de Le mantenerlos de esa subvencionamos manera. los pasajes de avión. Acá tenemos un papá de uno de los chicos que era ferroviario, miren quién es. Mirá ¿sí? que bien. Bien. Bueno, Qué bien. ahí podemos. Está bien. Él debe saber entonces también. No, pero no era por los pasajes, ese era un derecho que tenían a tener así, pero por ejemplo, los diputados tenían en la época que todavía corrían ferrocarriles con vagones cama, con coches de dormitorio, tenían asignados 5 plazas por viaje que no se podían usar, o sea, no se podían vender, porque por si algún diputado o algún senador se le ocurría subirse al tren a último momento. Esas también son políticas que afectan a la explotación. O sea, si vos no vendés algo que no van a usar, está ocioso y nadie lo utiliza. O sea, hay una serie de cosas que estaban mal. El derecho que tenían los pasajeros, los familiares de los ferroviarios, era una conquista social, pero que se usaba porque ellos trabajaban para ese medio. Pero no es la causa real del desperdicio, porque cuando había que hacer las cosas, la obra pública, con toda la vida hubo obra pública que si era mal manejada, era más caro para el país. Entonces, hay muchos aspectos. Es que lo que era público, la obra pública, todo eso Bueno, como es de nadie. Nadie es el dueño, entonces todo claro. malinterpretan eso y lo ocupan mal. Lamentablemente, Claro. eso perdimos los ferrocarriles, que era un muy buen medio de transporte. En todo esto que he estado leyendo, por ejemplo, de la actualidad, de cómo se manejan, por ejemplo, en Estados Unidos, la primera propietaria de vagones particulares, porque en Estados Unidos corre trenes que hay hasta 7 administraciones distintas, privadas y públicas, que corren sobre las distintas vías de distintos trazados. La primera y segunda en número, propietarias de vagones, de cientos de miles de vagones, la primera propietaria es un consorcio, y el primero y segundo son consorcios de camiones que tienen vagones y manejan el negocio de los camiones y del transporte como una sola unidad. Y se pelean
por quién llega más rápido y quién llega en términos. O sea, el nombre y la forma de trabajar no es privativo que sea de un sector o del otro. Cuando quiere tener un buen servicio, se ponen de acuerdo y tienen un muy buen servicio haciendo lo que saben, transportar. Si el ferrocarril le meten, por ejemplo, y bueno, perdóname, otra de las cosas que se discute, por ejemplo, el del doble container en los vagones. Hay un gálibo de doble container que tiene 7,21 de alto. Entonces, en el año 2008 se puso en vigencia ese tipo de gálibo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de lo que había que tener en cuenta para pasar por encima de una línea férrea? Bueno, si yo tengo que pasar por un puente y encima la línea ferroviaria va a ser electrificada, la altura del gálibo es 7,21. Entonces, en el 2008 se derogó esa vista que se tenía que el transporte había que hacer con doble línea de container, ¿cierto? Y se derogó y se siguió sujetándose a la reglamentación del año 81 que fija 5,40 metros. Entonces quiere decir que todas las obras que se hagan sobre el ferrocarril van a impedir que los proyectos futuros tengan contemplada el transporte con doble altura de container. Son detalles que van marcando el atraso de un sistema con respecto al otro. Si vos no dejás previsto que va a tener 7,21 de alto, no vas a poder circular por todos los puentes del país. Si vos lo pones con antelación, ¿sí? Y ese es un tema vial. O sea, vos tenés que contemplar el gálibo internacional de la UIC que tiene 7,21 metros de alto. ¿Está bien? Ese es un tema que nos concierne a nosotros. Se está aplicando la normativa del año 81, la CETOP 781. Aparte hay todo un tema de planificación del transporte que se tiene que analizar y ver para qué distancia es útil cada uno de los medios de transporte. Claro, claro. El camión tiene que quedar reducido a lo que es la corta y media distancia. Estamos diciendo que un tramo, por ejemplo, San Juan-Mendoza, obviamente lo vas a realizar en camión. Ahora bien, Claro. distancias mayores ya se realizan en ferrocarril, por ejemplo. Claro. Y el transporte más económico de lo que se analiza de transporte, lo que respecta a tonelada en función del costo, el más económico es el transporte marítimo, o sea, el transporte... Claro, el fluvial marítimo. Fluvial marítimo, claro. Y bueno, en la Argentina, todo lo que es la hidrovía del Paraná y del Alto Paraná, claro. incluso había otras, el río Arrecifes, a mí me ha tocado trabajar en Buenos Aires, el río Arrecifes había en su momento estudios para hacerlo navegable y que se iba a llegar hasta prácticamente Córdoba. Sí. Y resulta que, por ejemplo, en ese momento, estamos hablando a principios del año 1900, que se habían iniciado las obras para hacerlo navegable, los que compraron en su momento digamos, la concesión de la vía navegable, quienes fueron los ferrocarriles, y dejaron abandonada todo lo que era la obra de navegación del río Arrecifes. Sí. Y bueno, y así ha habido hay una políticas generales del Estado que hay una serie. Nosotros hemos estado con alumnos anteriormente, alumnos de Vías 1, visitando el puente de Rosario Victoria. Ese puente, un hermoso puente nuevo, no tiene componente ferroviaria, primero. Hay en uno de los puentes a Paso de los Libres, uno de los puentes de carretero, tiene en ambas cabeceras, del lado argentino y del lado brasileño, llegan trenes de trochas distintas. Entonces, si no hacemos cosas congruentes, nunca vamos a poder unir por ferrocarril
esa parte. La mayoría de las obras viales que se hacen sobre el río, en particular Rosario Victoria, que es uno de los últimos, no tiene componentes ferroviarios. O sea que no queremos usar el ferrocarril. Si vamos a mirar el enlace ese que pasa Compañero. Muy bien. Bueno, Muy yo bien, Eduardo. acá concluyo, ingeniero, no sé qué. Señor. No, está bien. Está bien. Las dudas que las cursen, no sé cómo están manejando ustedes las consultas. Sí, manejándola, yo tengo la consulta por correo o bien los lunes a las 3 de la tarde me estoy conectando, así que ahí consultar cualquier Bien. cosa. Bueno, Ya les voy a subir al Classroom, si no es esta tarde, mañana a primera hora, los datos para que calculen. cada uno haga el práctico. El práctico es individual porque es en función del número de registro. Si hay alguien hay algunos chicos que no tengo número de registro, pero bueno, ustedes lo completan. Y si hay algún chico que por esas casualidades no lo tenga en la lista, me pasa el dato y yo le voy a dar una configuración de lo que es el tipo de riel normal, el ancho de troche y todos los datos que le hacen falta para calcular el práctico, ¿no? Bien, buenas tardes. Bueno, si no hay nada más, ninguna duda, damos por concluida la clase. Y pasamos al canal de docente. Bien. Bien, nos vemos.